Bueno, continuamos con la presentación. Este diagrama que tenemos era el de un octáctico simple. Si vemos la zona delimitada por el punto E, la temperatura de solidificación de B, y este punto que tenemos acá, había un equilibrio entre el líquido y el sólido B. Si aplicamos la regla de las fases en esta zona del diagrama, vemos que tenemos un solo grado de libertad, es decir, que con una variable intensiva podemos definir el sistema. Es decir, por ejemplo, a esta temperatura está definida la composición del líquido, que la leemos como X de B en el líquido. Esto se puede resolver, que si aplicamos la regla de las fases, es el número de componentes menos el número de fases más 1 en este contexto. Entonces, es lo que decía yo, definida la temperatura, queda definida la composición del líquido y la del sólido, como es sólido puro, es 1. Podríamos decir al revés, que definida la composición del líquido, se define la temperatura del sistema. Pero ¿qué pasa si nos movemos horizontalmente a esta misma temperatura? La composición del líquido sigue siendo la misma y la del sólido sigue siendo sólido puro. Lo que va variando, si nos movemos horizontalmente, es las cantidades de líquido y sólido en equilibrio, que eso no lo define la regla de las fases, sino una regla que toma en cuenta el balance de materia que le llamamos regla de la palanca. Si tenemos un sistema a una temperatura y una composición global de B, la composición de B en todo el sistema, XB global, la definimos con el punto M. Entonces decimos que el número de moles totales, el que corresponde al punto M, es igual al número de moles del sólido más el número de moles del líquido. Queda una sola ecuación con dos incógnitas. Para poder resolver este sistema, usamos otro balance de materia, que es el balance de B. Nm por XB global representa la cantidad total de B que hay. No importa cómo esté distribuido en líquido o en sólido. Nl por XBL representa la cantidad de B que hay en el líquido. Y Ns es la cantidad de B en el sólido. Como es un sólido puro, acá estaría como multiplicado por 1. Si reemplazamos esta expresión por su equivalente, podemos relacionar los números de moles de líquidos que hay respecto del número de moles de sólido. El número de moles de líquido es al número de moles de sólidos como 1 menos XB global dividido XB global menos XB en el líquido. Esto se podría interpretar como que la cantidad de líquido es a la cantidad de sólido como los segmentos inversos, como MS es a LM. También se podría decir que el número de moles del líquido es al número de moles total como el segmento total, como el segmento inverso, MS, sobre el segmento total, LS. Y ahí podemos calcular las cantidades de cada una de las fases. Bueno, el otro diagrama es el que forma un compuesto con un punto de fusión congruente. A veces las sustancias reaccionan en fase sólida y forman un compuesto bien definido. Esto se observa porque se genera un compuesto con un punto de fusión congruente, que es el que tenemos marcado con el punto C. Cuando agregamos el soluto al solvente, disminuye hasta el mínimo, porque disminuye por el agregado del solvente el punto de fusión, y luego empieza a subir, llega a un valor máximo y vuelve a disminuir, hasta volver a llegar al punto de fusión del componente, en este caso sería magnesio puro. Es decir, encontramos dos puntos eutecticos y un punto de fusión máximo. Esto nos indica que se ha formado un compuesto intermedio. Este diagrama
tiene 3 puntos de fusión bien definidos: el punto de fusión de A, el punto de fusión del compuesto B, en este caso es magnesio, y el punto de fusión de este compuesto que se forma intermedio. Mientras más aplanada es la curva, el punto de fusión del compuesto intermedio que se forma es menos definido. Para interpretar este diagrama se puede considerar como que son dos eutécticos simples, uno a la izquierda del punto C y otro a la derecha del punto C. A la izquierda del punto C, si consideramos el área delimitada por el punto B, C, este punto que tenemos acá, lo que observamos es que hay un equilibrio entre la solución y el compuesto que se forma. Por debajo de la línea del eutéctico están dos sólidos en equilibrio, el compuesto y en este caso sería el zinc puro. A la derecha del compuesto tenemos en fase sólida el compuesto más magnesio en 2 fases. Esa sería la interpretación como dos diagramas eutécticos simples. Bueno, entonces repasando, decimos que la formación de un máximo en la curva indica la formación de un compuesto y que en C las fases sólidas y líquidas tienen la misma composición, por lo tanto decimos que ese compuesto tiene un punto de fusión congruente y su temperatura de fusión a 590 grados es tan definida como los puntos de fusión del magnesio o del zinc. Es muy importante este análisis de los compuestos intermetálicos, por ejemplo, para la formación de semiconductores. Esa sería, por ejemplo, una de las aplicaciones. Otro típico diagrama es cuando el punto de fusión que se forma es incongruente. Lo que ocurre acá es que la curva, en vez de llegar a un máximo y volverse a formar otro punto eutéctico, la línea de líquido, desde que está a la derecha, se desplaza hacia la izquierda. Esto nos estaría indicando que el compuesto intermedio que se forma existe hasta una determinada temperatura. Esa línea se llama línea peritéctica. Por encima de esa línea, ese compuesto desaparece. Y a esa temperatura se forma una reacción en que el compuesto se descompone en sodio puro más un líquido de composición C. La característica es que en este caso el líquido y el sólido, en este compuesto, no tienen la misma composición, varía levemente. La composición del líquido es C y la composición del sólido es la que leemos acá en el diagrama. Si enfriamos un sistema marcado con el punto M, lo que observamos es que cuando tocamos la línea de equilibrio, ahí empieza a cristalizar sodio sólido, pero cuando llegamos a la línea peritéctica, hay un equilibrio entre el sodio, la solución de composición C y el compuesto intermedio que se forma. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Que es inestable, se descompone por debajo de su punto de fusión, que no hay un punto de fusión verdadero porque el compuesto se disocia y que el punto de fusión es no congruente porque el líquido difiere en composición con el compuesto. Bueno, el otro diagrama que podemos interpretar es cuando existen soluciones sólidas, es decir, cuando se cristaliza, no se cristalizan sustancias puras, sino que se cristalizan soluciones sólidas. A veces un compuesto es muy pequeño y como que se mete en la red cristalina del otro compuesto, formando soluciones intersticiales. Entonces, la solución se puede modificar en forma continua a lo largo de cierto intervalo.
Este es un diagrama típico de sistemas donde los componentes son completamente miscibles en estado líquido y completamente miscibles en estado sólido. Se generan dos líneas, una línea superior y una línea inferior. Entre ambas curvas coexisten sólido y líquido. El sólido es una aleación sólida y el líquido es una solución líquida. La característica que tienen es la siguiente. Por ejemplo, en el diagrama cobre-níquel, el cobre tiene menor punto de fusión que el níquel. El punto de fusión del cobre está por debajo de los 1100 y el punto de fusión del níquel está por encima de los 1400. Entonces, si comparamos la línea del líquido con la línea del sólido, vemos que el sólido tiene más proporción del componente de mayor punto de fusión. Y el líquido tiene más proporción respecto del sólido del líquido del menor punto de fusión. A un ejemplo que decimos, por ejemplo, en el punto 1, ¿cuál es la proporción de líquido a sólido? Como ya habíamos visto por la regla de la palanca, el punto de mezcla está aproximadamente a la mitad, entonces debería haber aproximadamente la misma cantidad de sólido que de líquido. Esto después, enseguida, lo vamos a verificar en el diagrama. ¿Cuál es la composición del líquido y cuál es la composición del sólido? Bueno, la composición del líquido es para una temperatura bien definida, a una temperatura definida, está definida la composición del líquido y está definida la composición del sólido. Y es lo que hablábamos recién. Si variamos, entramos con distintos sistemas, siempre sigue definida la composición del líquido y la del sólido. Lo que va a ir variando son las cantidades de sólido y de líquido. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, decimos que el líquido es al sólido como el segmento MS es al segmento LM. Estos segmentos se pueden leer como diferencias de concentraciones, es decir, el segmento de MS puede leerse como 50 menos 40, y el segmento LM se puede leer como 40 menos 28, era aproximadamente esta concentración. Entonces vemos la proporción que hay de líquido a sólido. Y la composición del líquido está definida por la regla de las fases para esa temperatura y decimos que el líquido tiene un 30% de níquel. Por supuesto que el resto es cobre. El sólido tiene un 50% de níquel y 50% de cobre. Esa sería la interpretación entre composición y proporción que hay de sólido al líquido. Bueno, dejamos acá para que no se sature tanto la grabación y enseguida vamos por la tercera parte de la grabación.